Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Saludos a todos los suscriptores. El día de hoy les traigo una historia de una serie de Andrew Clark que se llaman Los Desaparecidos. Espero y les guste. La historia que les traigo hoy es de un niño de 9 años llamado Walter Collins. Su madre, Christine, no tuvo una vida encantadora al principio. En los inicios del siglo XX, siendo hija de inmigrantes irlandeses, tuvo que trabajar en diferentes clases de trabajo antes de casarse con Walter Collins, un estafador. En 1923, la joven pareja procreó un hijo al cual llamaron Walter, como su padre. Walter, el padre del pequeño, fue puesto en prisión. Él murió en prisión poco tiempo después, dejando a Christine sola, criando al pequeño Walter. Todo transcurría con normalidad hasta el día 10 de marzo de 1928. Ese día Christine le dio dinero al pequeño para que fuera a un cine cercano para que viera una película. Él salió de la casa hacia el cine a ver la película, pero Walter nunca regresó a la casa. Cuando ella consideró que el tiempo había pasado y el chico no regresaba, ella llamó al departamento de la policía de Los Ángeles. Pero por si fuera poco, hubo tormenta en esa precisa hora, lo cual fue prácticamente imposible para la policía empezar con la búsqueda de Walter. Pasaron 5 meses y la policía no había hallado ni rostro de Walter Collins. No tenían ninguna pista de qué es lo que le había pasado al chico. Estaban igual que desde el principio. Después de varios meses de búsqueda, todo lo que la policía dedujo es de que Walter había huido de la casa. Cristina halló esta explicación muy ofensiva, porque ella sabía que su hijo jamás hubiera pensado en huir de la casa. Ella sabía que su hijo estaba desaparecido y que había sido totalmente en contra de su voluntad. Christine no era la única que estaba feliz con el desempeño del departamento de la policía de Los Ángeles. El departamento estaba siendo culpado de corrupción y de incompetencia por su inhabilidad de hallar algún dato que guiara a resolver el caso de Collins y otros más. El hombre a cargo era el capitán J.J. Jones. Se vio presionado a encontrar soluciones, no importa que tan poco probables pudieran ser. Al principio todo lo que tenían era el dato de un testigo que dijo que vio al niño con la descripción de Walter subiéndose a un auto en la compañía de un hombre italiano y una mujer. En una investigación posterior se reveló que ese mismo hombre italiano había estado preguntando por Walter en el vecindario algunos días antes de su desaparición. La policía no pudo sostener esta evidencia, ya que no hallaron al niño ni a la posible pareja italiana que supuestamente lo tenía. La investigación de un posible secuestro terminó en agosto de ese mismo año. Después, inesperadamente, la policía finalmente recibió una llamada que parecía resolver el misterio. Un niño que decía ser Walter Collins había sido hallado en DeKalb, Illinois, vivo y sano. Como podrían imaginarse, Christine se emocionó mucho, se llenó de gozo y sintió un alivio a todo ese dolor que había tenido durante meses, así que sacó todos sus ahorros que tenía para ir a reencontrarse con su hijo y traerlo de vuelta a casa. La prensa había generado una gran revuelta y había grande cantidad de gente esperando a ser testigos de este encuentro entre su madre e hijo. Desafortunadamente para Christine, las cosas no salieron como esperaba. En el segundo que el niño bajó del tren, ella gritó de manera que todos escucharon: «Ese no es mi hijo». Una madre siempre es acreditada por la habilidad de reconocer a sus propios hijos, pero con toda la expectativa que había creado por la aparición del chico, que todos creían que Christine tal vez no lo estaba reconociendo al niño. La policía creía lo mismo, y por su urgencia de cerrar el caso, ellos estaban listos para aceptar de que Walter había regresado, lo aceptara la madre o no. El capitán Jones habló con Christine e insistió que viera al niño una y otra vez, que se fijara bien, y ella se mantuvo firme de que el niño no era su hijo, pero el capitán Jones le decía que estaba equivocada. El capitán se atrevió a sugerirle que probablemente el niño se veía diferente debido a los meses que llevaba desaparecido, que tal vez había crecido y por eso lucía diferente. Christine, más decepcionada que nunca por la insistencia de la policía, le dijo que ella reconocería a su propio hijo si lo tuviera enfrente. El capitán Jones, no queriendo reconocer su error frente al departamento de la policía, le insistió a Christine
que se quedara con el niño mientras tanto, así podría darse cuenta si era su hijo o no. En este caso tan extraño, el departamento de la policía estaba actuando como una tienda de mascotas, donde le pidieron a Christine que tratara como una mascota y si al paso de los días decidía no quedarse con él, la podía devolver. Christine, muy confundida y bajo mucha presión del departamento de la policía, pero consciente de que el niño no era su hijo, se sintió obligada a quedarse con el niño y tratar de otras maneras. A pesar de que la policía no había manejado eficientemente este caso, al menos fueron profesionales y le dieron seguimiento al caso de Walter. Después de este desfavorable reencuentro, ahora la policía empezó a cuestionar a Walter acerca de que cómo era que él había llegado hasta Illinois. La policía, junto a psicólogos infantiles, en una serie de interrogaciones al niño, ahora tenían más preguntas que respuestas. Él no podía describir quiénes eran sus raptores o cómo había escapado de ellos, o cómo había viajado tan lejos, fuera del estado. El niño parecía que no recordaba nada de lo que había pasado en esos últimos meses. Los investigadores no podían concluir si tenía amnesia o él no quería recordar lo sucedido o estaba siendo deshonesto. Los investigadores, no queriendo decepcionar a sus superiores, representaron su informe asegurando de que se trataba de amnesia hasta que hallaran más información. Mientras tanto, Christine se llevó al niño a la casa y trató de hacerlo sentir cómodo, pero en su interior ella sabía que no era su Walter. Aunque ella no sabía de dónde había salido y no entendía por qué se decía ser Walter cuando no era su hijo, pero ella adquirió el récord dental de su hijo y pidió que se le comparara con el récord de este niño, que decía ser Walter. El resultado fue revelado que las dentaduras no coincidían en lo absoluto. Christine le llevó a la policía los comprobantes de las dentaduras de los niños, pero esto puso muy furioso al capitán Jones. Este azotó el informe en su escritorio y acusó a Christine de tratar de burlarse de la policía. Después de apoderarse de los récords dentales, el capitán declara que Christine es un peligro y la consigna a un hospital psiquiátrico. Increíblemente, solo porque esta mujer se rehusó a sostener la mentira, la policía de Los Ángeles la declaró desquiciada mentalmente. En el hospital psiquiátrico la retuvieron a base de medicamentos, aun sabiendo de que ella estaba perfectamente bien. El personal del hospital trató a toda cosa de enloquecerla antes de dejarla ir. Esto era un abuso en contra de Christine, solo por no aceptar los falsos hallazgos de su amigable departamento de policía de su vecindario. Afortunadamente, ella sobrevivió a este ataque destructivo, hasta que su libertad llegó 10 días después de su encierro. Su libertad vino por una confesión que hizo el chico que pretendía ser su hijo. El niño que pretendía ser Walter admitió que no era la persona que ellos creían, sino que su verdadero nombre era Arthur Hutchins Jr., y que en realidad él había huido de su casa, y que se le ocurrió hacerse pasar por Walter y para obtener un boleto gratis y salir de la vida problemática de su casa. Después de esta impactante declaración, las autoridades no tuvieron más que dejar libre a Christine y mandar a Arthur de regreso con sus verdaderos padres. Ahora los investigadores tenían que empezar desde cero, pero sabían por dónde empezar. Ellos estaban sin pistas hasta que empezaron a correr rumores de unos crímenes atroces que habían pasado en una granja en Wineville, California. Las autoridades habían recibido reportes de que el dueño de la granja, Sarah Lewis, y su hijo adulto de nombre Gordon Norcock habían estado abusando niños y los mantenían cautivos en la propiedad. La policía realizó un cateo de la propiedad, pero no halló a los dueños de la granja, ya habían huido. Lo que sí hallaron fueron algunos niños. Uno de ellos, de nombre Sanford Clark, les dijo que él creía que había visto a Walter y que había sido asesinado por Louis y Gordon. La policía hizo excavaciones por toda la granja y halló algunos huesos, pero ningún esqueleto completo. La razón fue porque Gordon había desmembrado los cuerpos en el desierto. Otros descubrimientos hallados fueron algunos libros con el nombre de algunos niños desaparecidos, también algunos trozos de ropa dentro del gallinero. Luis y su hijo fueron capturados poco tiempo después y los dos confesaron sus crímenes, admitiendo de que habían desmembrado más de 20 niños, lo que más tarde fueron conocidos como los asesinos del gallinero. Gordon fue condenado a morir en la cámara de gases, mientras que su madre fue condenada a cadena perpetua.
A pesar de que se presume que Walter fue una de las víctimas de los asesinos del gallinero, ni su cuerpo ni ninguna parte de ropa o pertenencia fue hallado. Christine, anhelando con todo su corazón hallar consuelo y paz por su mente y por sus propios medios, hizo arreglos para obtener una entrevista con Gordon, un poco antes de su ejecución. En la entrevista ella le fue directa y le preguntó si él había matado a su hijo. Le dijo que le dijera la verdad, aunque ésta fuera dura, ya que quería una respuesta sincera. Gordon contestó que Walter no estaba entre los niños que él había desmembrado. Christine decidió creer en las palabras del asesino serial y así fue hasta su muerte. Ella siguió creyendo que Walter estaba desaparecido y de que algún día sería hallado. Bueno, este es el fin de la historia. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte porque nos ayudaría mucho para promover el canal y seguir produciendo más videos. Hasta la próxima.